En el marco de la materia políticas económicas, vamos a ver un tema fundamental, un tema crucial y diario, digamos, de actualidad permanente, que es el tema de la inflación. Vamos a analizarlo a grandes rasgos desde dos visiones: la visión ortodoxa, neoliberal o promercado, cómo analiza el fenómeno de la inflación. Y en la segunda parte o segunda entrega veremos cómo la heterodoxia mira este mismo fenómeno. Así que vamos a comenzar con la visión de la ortodoxia o el promercado en economía. Inflación, fenómeno omnipresente en muchas o diría en todas las economías. Definida de una manera muy técnica, aséptica y general, es el aumento generalizado de los precios. Como dijimos, hay una explicación liberal, monetarista, básica. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. La inflación todavía no es la que queremos. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. Claramente es obvio que los precios aumentaron en los supermercados si uno lo vive. No, el dólar no es nuestro problema es la inflación. Claramente identificamos la explicación liberal monetarista clásica al periodo de gobierno del el expresidente Mauricio Macri y su gobierno de Juntos por el Cambio. En la segunda instancia vamos a ver una explicación heterodoxa más ligado a los gobiernos peronistas, kirchneristas. Bien, los monetaristas, aquellos que creen que la inflación es un fenómeno básicamente por exceso de dinero en manos del consumidor. La velocidad del movimiento del dinero hace de que permanentemente haya una fuerte presión de la demanda del consumidor por sobre el productor. Hay un desfasaje, hay mayor cantidad de oferta monetaria que bienes disponibles. En resumen, las empresas trabajan al límite de su capacidad productiva. Por lo tanto, no pueden satisfacer tanta demanda. Esta presión de dinero dando vuelta sin el respaldo del bien hace que aumente el precio del bien. Esta presión de la demanda se ajuste por precio y no por cantidad. Un exceso, una exagerada emisión monetaria hace que se altere el equilibrio entre el circulante y lo producido. Por lo tanto, hay una fuerte presión de la demanda sobre la producción, impulsando el aumento de precios. ¿Será así?
una explicación básica, clásica, de los monetaristas. Hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, automotos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. ¡Al mundo! Como vemos, la explicación de que un ingreso de dinero sin una contraprestación del bien es lo que llaman ilusión monetaria. Esto es, tener dinero en exceso, gastar por encima de las posibilidades productivas de un país. Y la pregunta que uno debería hacerse en políticas económicas y la realidad diaria, ¿qué nos dice? Si el pronóstico es la inundación de billetes en nuestro bolsillo, ¿cuál será la respuesta lógica, inmediata y de sentido común? Bueno, su respuesta es claramente la aspiración de todo ese dinero circulante en nuestros bolsillos, ese exceso de dinero que tenemos, a través de un fuerte incremento de tarifas, paritarias a la baja con respecto a la inflación, quita o rebaja de pensiones, jubilaciones, tasa de interés positivo muy alta para que el circulante sea absorbido por los bancos. Esto es, el primer punto, el fuerte incremento de tarifa y una transferencia a los bolsillos de los consumidores hacia el Estado y hacia ahora los servicios privatizados. Paritarias a la baja con respecto a la inflación va a ser una tendencia a que la demanda se deprima, por lo tanto no presione sobre la oferta. Una quita o rebaja de pensiones y jubilaciones va a significar menos dinero circulante, por lo tanto menos presión de la demanda. Y tasa de interés positiva muy alta va a hacer que los bancos absorban el dinero circulante. Pero pensemos por un momento, ¿cuáles son las consecuencias de estas políticas económicas restrictivas? ¿Cuáles serán? Claramente, ante la depresión de la demanda, empiezan a acumularse stock, a dejar de hacer horas extras, a dejar de producir por turno, a suspender, hasta si esto se agrava, finalmente cerrar. Veamos cómo fue el desempeño entre el periodo monetarista neoliberal promercado del año 2016 al 2019. Esto es, por cada 100 máquinas, ¿cuántas máquinas están trabajando? En el 2016 había un 70% de máquinas trabajando en el rubro alimentos, que es el que tiene menor elasticidad, porque la demanda de alimentos siempre es bastante constante. No obstante eso, vemos que hay una merma del 13% en este periodo neoliberal. En los textiles hubo una baja del 12%. En las metales básicas hubo un aumento del 3%. La industria automotriz un 31% que arrastró la metal mecánica un 26%. En promedio,
la variación fue de un 22% entre punta y punta de capacidad ociosa. Es decir, cuando empezó el periodo neoliberal, la industria estaba trabajando con una capacidad promedio del 65, terminó alrededor del 50%. Esto es cada vez mayor cantidad de fábricas o de maquinarias paradas. Esto es, este periodo de restricción para nada acompañó el crecimiento y el ajuste por cantidad. Habíamos dicho que los economistas monetaristas neoliberales creen que hay un ajuste por precios y no por cantidad. En este caso vemos que no hubo un ajuste por cantidad. Veamos el desempleo, a lo mejor mejoró. La tasa de desempleo, 2003 al 2019. De punta a punta hubo un diferencial de 10, pero veamos los dos periodos. El periodo heterodoxo tenía una desocupación de alrededor del 20% y terminó con una desocupación del 7%. El periodo neoliberal monetarista empezó con una desocupación del 7% y terminó con una del 10%, un aumento importantísimo del desempleo. Consecuencia, el hambre. Claramente, si sube la capacidad ociosa, es decir, empieza a haber fábricas paradas, empieza a aumentar el desempleo e inmediatamente aumenta el hambre. Veamos las variables. La tasa de indigencia y de pobreza del año 2010 al 2019. Entre el 2010 y el 2019 pasamos de un 30% a un 40% aproximado. Es decir, 10 puntos de diferencia entre punta y punta. En el periodo neoliberal, que es el que estamos viendo en esta instancia, vemos que empezó con una tasa del 32, del 31 promedio y terminó en un 40-41. Es decir, subió 9 puntos la pobreza y la indigencia durante el promedio, durante el periodo neoliberal. En definitiva, aumentó la capacidad ociosa, menos fábricas trabajando, aumentó la desocupación y aumentó la pobreza durante este periodo neoliberal. Pero, y uno pensaría, bueno, pero por lo menos nos queda el correlato de que bajó la inflación tal como preveían. El monetarista cree que puede haber consecuencias negativas como aumento de la desocupación, aumento del desempleo, aumento del hambre, pero por lo menos baja la inflación. ¿Qué nos dice la realidad según el diario Ámbito Financiero? Que el periodo neoliberal dejó la inflación más alta en casi 3 décadas, alcanzando el 53,8%. El último año de la administración de Mauricio Macri, el IPC se aceleró con fuerza, registró el nivel más alto en 28 años, superó el 47%. Los últimos 12 meses los precios que crecían por encima del nivel general fueron 72%, salud 63%, en fin, alimentos 56%. Evidentemente no fue la respuesta la restricción monetaria. Entonces, qué misterio. Lo desafío y espero con expectativa posibles respuestas de por qué fracasó un programa tan estructurado y simple como restringir el circulante monetario. En la siguiente presentación veremos explicación heterodoxa y enfrentaremos ambas para ver defectos y virtudes de cada una.